¿Qué tal, amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a su canal, El Abogado. La mayoría de los colegas, al momento de presentar los alegatos de conclusión, insisten erradamente en realizar una reseña histórica del proceso. ¿Quién presentó la demanda? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Qué se pretende? ¿Qué se contestó en la demanda? ¿Qué se excepciona? Etcétera, etcétera. Cuando estos datos son fáciles de verificar simplemente con mirar el expediente. Esta práctica ha conllevado a que la mayoría de los jueces lleguen a la correspondiente audiencia con la sentencia prácticamente elaborada, solo a la espera de su lectura, puesto que muy probablemente no se escuchará en la etapa de alegatos algún argumento valioso que le haga pensar siquiera en tomar una decisión diferente o la misma con un criterio ajustado al caso puntual. Por lo tanto, en esta oportunidad les quiero enseñar a cómo presentar los alegatos de conclusión de manera correcta para convencer a su juez de turno. Así que, sin más ni más, comencemos. Lo primero que debemos tener presente es que, más que hacer una reseña histórica de todo el proceso, debemos empezar por realizar un examen crítico de las pruebas. En este punto partiremos por indicar qué pruebas aportó y pidió la parte demandante y, en su defecto, qué pruebas aportó y pidió la parte demandada. De esas pruebas pedidas por las partes, ¿cuáles fueron decretadas por el juez? Y, de darse el caso, ¿cuáles fueron decretadas de manera oficiosa por el administrador de justicia? De las pruebas decretadas, ¿cuáles fueron practicadas? El cuarto punto es eventual, así como puede llegar a presentarse, puede que no tenga lugar. De las pruebas practicadas, ¿cuáles deben ser excluidas por violación al debido proceso? A continuación, muy a pesar de tener claro que las pruebas se valoran en conjunto, de las pruebas practicadas haremos una valoración individual de cada una de ellas, con la conclusión que de manera aislada nos arroja cada prueba. En este punto es importante tener presente todo lo que sucedió durante el debate probatorio. Ejemplo, si durante el interrogatorio aparte tuvo lugar una confesión, si durante el interrogatorio al perito se evidenció su falta de idoneidad, o si el testigo dejó entrever que tiene un interés o un beneficio en las resultas del proceso. Todas esas circunstancias es aquí donde se deben traer a colación para que el juez las tenga de presente al momento de dictar la sentencia. Por último, en cuanto al examen crítico de las pruebas, haremos una valoración en conjunto de todas las pruebas, es decir, la conclusión que nos arrojó el debate probatorio. Superado el examen crítico de las pruebas, lo siguiente será mencionar los fundamentos de derecho que respaldan nuestros alegatos de conclusión. Recuerden que a los abogados se nos exige una carga argumentativa y que nuestros argumentos deben estar cimentados en el ordenamiento jurídico vigente. Por tal razón, no debemos escatimar en mencionar toda la normatividad que hace parte de nuestros alegatos de conclusión: artículos de la Constitución, tratados y convenciones internacionales, jurisprudencia, leyes, decretos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, en nuestros alegatos de conclusión debemos indicarle al juez la forma en la que debe calificar la conducta procesal de cada una de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de hechos probados. Un ejemplo podría ser: ¿recuerda, señor juez, cuando a la contraparte durante el interrogatorio se le preguntó sobre cierto tema en particular y fue evasivo al momento de responder, al punto que ni siquiera respondió como tal dicha pregunta? Al momento de dictar sentencia, califique de manera negativa
tal conducta. Por último, cerraremos nuestros alegatos de conclusión proponiéndole al juez cómo debe fallar. Para ello nos apoyaremos en un silogismo, que no es otra cosa que una conclusión que nos arroja la sumatoria de dos premisas, una premisa mayor y una premisa menor. Señor juez, por un lado tenemos la premisa mayor, que son los fundamentos de derecho, es decir, lo que nos indica el ordenamiento jurídico frente al caso en concreto. Y por otro lado tenemos la premisa menor, que son los hechos probados dentro del proceso. Eso nos arroja un resultado lógico, el cual es fallar en favor de la tesis planteada. De esta manera estaríamos presentando unos alegatos de conclusión bastante contundentes que llevarían al juez a apartarse de su libreto inicial. Y bien, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba, dejarme tu comentario ahí abajo, suscríbete si aún no lo haces, activa la campanita si aún no lo haces. Hey, muchas gracias por el apoyo. ¡Chao!